bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Respuestas. Estamos a muy poco ya de cumplirse los 20 años del gran documento de la Iglesia sobre la espiritualidad New Age, sobre ese problema grande que se ha ido produciendo y que es introducirse dentro de muchos ambientes cristianos, católicos, introducirse esa espiritualidad. Ya hace años la Iglesia pues sacó aquel documento Orationis Formas que, como decía Juan Pablo II cuando estuvo en Ávila, decir, ¿qué hacemos los católicos cuando en lugar de hacer oración nos ponemos delante de una pared a mirar un punto y a concentrarnos en el punto? Decía el Papa, ¿no? Es decir, es que somos un poco memos, ¿no? Porque la oración cristiana no tiene que ver nada con esa autocontemplación zen, esa teología del espejo, que se podría llamar, ¿no? Que es mirarse uno a sí mismo y pensar que nos vamos a salvar, despertando dentro de nosotros unas energías que están adormecidas, ¿no? Pues no. Entonces, ese documento del año 2003, Jesucristo, portador del agua viva, lo presentaron el Pontificio Consejo para la Cultura y el del Diálogo Interreligioso, porque, trataban de un problema que está totalmente metido en nuestra cultura actual y que supone pues un discernir, porque es que la gran tragedia es que un católico que considere que puede encontrar una fuente de espiritualidad en el budismo, en el zen, en el hinduismo, es que desconoce muy mucho tanto lo que son esas teosofías como lo que es su propio catolicismo. Es que no tiene ni idea de lo que está hablando cuando se da cuenta que el catolicismo es una invitación a la comunión interpersonal con Dios, mientras que aquí, pues como digo, es un vaciarse, es el nirvana, el nihilismo, ¿no? Y que no tienen nada que ver. Ha habido otras intervenciones, ya he dicho, en la carta Orationis Formas sobre distintas formas de oración de la segunda mitad del siglo XX, durante el pontificado de Juan Pablo II, la declaración sobre Anthony de Melo, diciendo, hombre, pues que este jesuita, pues muy bonito sus libros sobre la ranita y no sé qué, pero no son católicos y por tanto no se pueden difundir en las librerías católicas ni puede recomendarse como algo que esté en consonancia. ¿Por qué no? Porque están contaminados de nueva era pues hasta el fondo, ¿no? También pues en 2018 los obispos católicos de rito Siro-Malabar lanzaron un documento sobre los peligros de la espiritualidad hindú ligada al yoga en India. Entonces, pues luego pues también los obispos de Estados Unidos sacaron hace años un documento sobre el gran problema que hay dentro del Reiki, que es una invocación de energías, de ser entidades espirituales, son demonios, ¿no? Para sanar, ¿no? Es decir, tratar de convocar esas energías para dirigirlas hacia la sanación, que es estar pidiendo a los del curanderismo, pedir a los demonios que sanen, lo cual es una manera de contaminar a la persona que ya está enferma y encima se le contamina espiritualmente. En el año 2019, ante el problema que hay en España de algún clérigo pues, que promueve un zen cristiano, pues sacaron la nota doctrinal Mi alma tiene sed de Dios, centradas en la oración y su incompatibilidad con el zen, lo mencionan expresamente 10 veces, el budismo 5 veces, la New Age, el mindfulness, que lo mencionan también en distintas ocasiones. Los obispos españoles también en el año 2006, como ven hay mucha documentación al respecto, pero todavía pues me parece que es insuficiente porque el cacao mental que hay en muchas comunidades católicas, entre comillas,
y en muchas instituciones católicas, entre comillas, pues es muy grande, es muy grande. Me decían unos padres que fueron a un colegio mayor aquí en Madrid, pues porque vinieron desde provincias y tal, querían que su hijo, pues su hija estuviera en un colegio mayor, y entonces pues fueron a una institución religiosa y pues encontraron que la capilla pues, estaba vacía, la capilla se veía que no era muy frecuentada, y en cambio había pues una sala que estaba llena de gente, que era la sala de yoga, y otra donde habían estado, que estaba todo desordenado y tal, porque habían tenido una sesión de mindfulness un rato antes. O sea, donde, claro, salieron pitando de allí y dicen, bueno, no, ya veremos a ver si nos interesa, ¿no? Claro, esto no, ¿qué formación cristiana va a recibir su hija en ese tiempo, ¿no? Pues digo que pues se publicó en España también Teología y Secularización en el año 2016. Entonces, pues eso. Hay que preguntarse, como han hecho pues, distintos sacerdotes que son indios o que están en contacto con este ambiente, qué es lo que busca la gente cuando recurre a la nueva era. Pues es una sed de espiritualidad, claro, cuando se afloja en la espiritualidad y cuando se afloja en la comunión con los demás, en la entrega a los demás, pues entonces la gente va buscando este tipo de cosas, el sentido de la vida, la vinculación entre los seres humanos y la creación, el deseo de una transformación personal y social, el desencanto de las propuestas racionalistas y materialistas del ambiente en que vivimos, ¿no? El Monseñor Munilla, en una conferencia que ha impartido ahora a principios del 4 de enero de 2022, pues explicaba que se trata de un nuevo gnosticismo. Es decir, la gnosis es pensar que nos vamos a salvar nosotros por nuestras fuerzas, por un conocimiento misterioso que es para unos pocos, no es católico, no es universal, ¿no? Y en el fondo es un modo de autosalvación, autoayuda. Yo me salvo por mis propias fuerzas, ¿no? Entonces, pues en esta conferencia pues hablaba de esto, de cómo se han ido extendiendo pues de ansia por los conocimientos ocultos, esotéricos, donde no importa nada la moral, ni no importa nada ayudar al prójimo, donde está esa herejía de que nos vamos a salvar por nuestras propias fuerzas, y él pone un ejemplo muy ilustrativo. Dice, el novicio de una congregación religiosa le comentaba a él, ¿no?, que sus superiores decían, mira, no hay que tener certezas, es decir, que no se puede ir por la vida buscando certezas, y le regañaban cada vez que se arrodillaba ante el sagrario. Entonces, yo creo que con eso está dicho todo, de por dónde va el cacao mental de estas instituciones religiosas, que es un problema que tenemos en la Iglesia y que por eso pues están, claro, tan vacías y tan carentes de vocaciones y a punto de extinguirse. Hay muchísimas que tú vas y dicen, aquí es que no queda gente joven, aquí no hay gente joven, aquí no, claro, porque no hay espiritualidad. Entonces esto está llamado a morir, ¿no? Otro ejemplo, decía Munilla, de sustituir la oración o la asignatura de religión en los colegios por ejercicios de interiorización, mindfulness y cosas así, zen, concentrarse. Entonces es desentenderse de la realidad, meterse uno en sí mismo, ¿no? Y claro, pues son doctrinas que huyen del concepto de pecado, ¿no? Contaba también pues una colaboradora de Monseñor Munilla que propuso a unos compañeros de la Nueva Era recitar el Ave María, y decían que sí, que estaban dispuestos a hacerlo, pero si se quitaba el ruega por nosotros pecadores. O como me decía pues un sacerdote, no, yo la plegaria primera no la utilizo porque habla del pecado, habla de la condenación eterna. Y digo, oye, ¿tú en qué crees entonces, no? Pero en esas estamos, en esas estamos. Entonces, pues,
es un problema importante, está muy extendido y que además es lógico, cuando, lo decía Chesterton, el venerable Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, se acaba creyendo casi en cualquier cosa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.